Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Ultimátum MX? Muy buenas tardes. Javier Guizar, buenas tardes. Mi querido Alejandro, buenas tardes. Vamos a iniciar el espacio de la entrevista y hoy nos da mucho gusto contar con la presencia de don Alejandro Rojas Díaz Durán, que es senador suplente desde la Ciudad de México vía Zoom. ¿Cómo está, don Alejandro? Gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias Alejandro, gracias Javier. Saludos a todas las chapanecas y chapanecos y más allá de la frontera del sureste mexicano. Muchas gracias. Pues nuestro invitado tiene una trayectoria muy amplia en la política en México desde 1987. Puedo yo ubicarlo ahí, si tengo algún dato erróneo me hace favor de corregir. Fundador del Partido Centro Democrático con Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard en aquellas épocas. Fungió como asesor político en el gobierno de la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador. Se desempeñó en ese cargo y estuvo como coordinador de campaña de Marcelo Ebrard para dicha jefatura. Es autor de 6 libros y redactó el primer proyecto de la Constitución de la Ciudad de México. Y de ahí hasta acá, el 16 de junio del año pasado, tomó protesta como senador de la República en sustitución de Ricardo Monreal, quien participó para ser precandidato de Morena a la presidencia de la República. Es suplente del senador Ricardo Monreal. Y bueno, pues la noticia de ahora, don Alejandro, es que recientemente anunció usted su separación de Morena. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso para que usted anunciara eso? Porque sabemos que ha sido autocrítico, ha sido crítico de algunas cosas de Morena, algo que no muchos se atreven a hacer, pero entonces ahorita la pregunta sería esa, a ver, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Sí, muchas gracias por la entrevista, por el espacio, Alejandro y Javier. Aportando ahí un poquito a la trayectoria que gentilmente narrabas al público por mi decisión que tomé, es en congruencia a toda mi trayectoria que inicia como dirigente juvenil de la Corriente Democrática ya en 1987, al lado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo, y siempre he estado militando en las fuerzas democráticas de izquierda progresista en el país, y mi renuncia a Morena se debe a que yo considero que el proyecto de nación que ofrecimos a los mexicanos en el 2018 fue traicionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora por la doctora Claudia Sheinbaum, que sigue señalando que va a hacer el continuismo de esa desviación y que están llevando a México hacia un régimen autoritario, antidemocrático y militarista. Y fallamos y reprobamos muchas de las promesas que ofrecimos en el 18, porque no pacificamos el país. Ustedes en Chiapas lamentablemente están en una espiral de violencia extrema, tremenda, en donde el 80% del territorio nacional está ocupado por el crimen organizado, que todos los días extorsiona y en el caso de Chiapas desplaza además a cientos o miles de mexicanos, extorsionando y haciéndoles pagar un impuesto negro a esa economía criminal donde no se escapan ni campesinos, ni comunidades indígenas, ni micros, ni pequeños, ni medianos empresarios, y tampoco comerciantes. Pero estamos reprobados en materia de salud, porque hoy 50 millones de mexicanos, casi la mitad más de lo que en el 18 no tenían servicios de salud, hoy 50 millones de mexicanos tienen que comprar de su bolsillo las medicinas, pagar una consulta médica privada o una hospitalización en una clínica privada. Así también me puedo referir al tema de la violencia, porque en vez de pacificar el país, vamos a concluir este sexenio con más o cerca de 200,000 muertos, superando los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, que fueron terriblemente violentos. Pues este va a ser el sexenio más trágico, envuelto y empapado en un charco de sangre. México está bañado de sangre, con miles y miles de desaparecidos, y este presidente, nuestro presidente López Obrador, yo les digo
a mis colegas, a mis amigos, a mis familiares, si hubiéramos hecho campaña en el 2018 y si hubiéramos escuchado a Andrés Manuel López Obrador en las plazas públicas en Chiapas decir que íbamos a quitarle al campo 40 programas sociales a los campesinos, si hubiéramos dicho que íbamos a fustigar, a insultar, a degradar a las clases medias mexicanas, si hubiéramos ofrecido y si el presidente López Obrador siendo candidato hubiera dicho que iba a ofender y que iba a descalificar y que iba a insultar y casi censurar a los periodistas críticos al régimen que documentan la corrupción en su círculo cercano y la red de influencias que se está tejiendo en el gobierno. Si hubiéramos en campaña el presidente López Obrador hubiera dicho que íbamos a quitarle la seguridad social y las medicinas a 50 millones de mexicanos, yo creo que no hubieran votado por nosotros mayoritariamente, particularmente porque también las mujeres, las causas feministas, las causas ambientalistas, prácticamente devastamos una selva muy importante en el sureste mexicano por un tren. Si hubiéramos dicho que íbamos a hacer eso cuando ofrecimos no talar ni un solo árbol, eso ofrecimos paz, ofrecimos una mejor educación y dejamos a los niños sin escuelas de tiempo completo y a las madres les quitamos las estancias infantiles donde llevar a sus hijos. Es decir, el gobierno del presidente López Obrador y Morena traicionaron estos principios del proyecto de nación. Por eso decidí renunciar, porque Claudia Sheinbaum representa la máscara de un maximato que quiere instaurarse en México, en donde el presidente López Obrador va a seguir teniendo su influencia y ahora quiere seguir comandando y liderando la agenda pública de la campaña, porque el 5 de febrero va a presentar sus propuestas para consolidar ese régimen antidemocrático en donde quiere que haya un presidencialismo absolutista, en donde no haya división de poderes, no haya contrapesos constitucionales y se apodere del Congreso de la Unión. Por eso renuncié, porque más vale, antes de que otorguen las candidaturas, porque no me fui o no me salí de Morena, no porque no me diera ningún cargo, porque no estoy buscando ningún cargo, me voy a sumar con los ciudadanos. Don Alejandro, una pregunta. Usted tiene un perfil, y lo dicen muchos columnistas a nivel nacional, a pesar que es un hombre de izquierda, con una gran trayectoria, es un demócrata, un liberal, con mucha presencia al interior de Morena, y además con una escuela que dejó don Porfirio Muñoz Ledo, que usted tuvo una gran relación con él, pero también lo vincula mucho de una gran amistad con don Ricardo Monreal. Esta propuesta de usted o esta decisión de usted de salirse, ¿está pactado con don Ricardo o violenta su amistad? ¿O es una decisión propia de decir, esto no va conmigo? Usted siempre ha sido congruente y esto es parte de su congruencia política. Así es, son decisiones de vida, Javier, en donde son mis amigos, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, muchos colegas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero no consulto mis decisiones personales en materia de convicciones, porque me parece que las convicciones y los ideales de uno tiene que ser congruente y tiene que reivindicar pues lo que por las causas por las que siempre hemos luchado. No me puedo traicionar a mí mismo solamente para ir en búsqueda de un cargo o ir de matraquero de una candidatura que no me convence y que además ni siquiera ganó una elección democrática en Morena porque fue impuesta, porque le robaron la elección a Marcelo Ebrard, quien realmente hubiera ganado si hubiera habido piso parejo y no hubiera habido recursos públicos en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, y fue impuesta en Palacio Nacional precisamente porque el presidente quiere seguir manejando el país y ahora lo quiere hacer a través
de las iniciativas que va a presentar el 5 de febrero, que estoy seguro que si hubiera sido Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal los candidatos, seguramente sabrían que esas propuestas no iban a avanzar con esos dos perfiles si hubieran tenido la candidatura. Así que queda claro que siempre fue la candidata oficial del presidente López Obrador. Sí, don Alejandro Rojas Díaz Durán, cuando alguien de su tamaño político, cuando alguien de la influencia política que usted tiene se separa de un grupo, en este caso de Morena, inmediatamente pensamos que pudiera irse a otro escenario de frente o de al lado. ¿Tiene algún plan en ese sentido? Bueno, me han buscado todos los líderes partidistas y ya me hizo favor de hacerme una invitación pública Xóchitl Gálvez, pero yo quiero estar más del lado de los ciudadanos y de los millones y millones de mexicanos que votamos por el presidente López Obrador y por Morena, que nos sentimos decepcionados, traicionados, engañados, porque lo que se ofreció en el 2018 no se ha cumplido y que yo he sido un crítico desde hace años, desde el gobierno, desde Morena, en mis votos, en mi voz en el Senado de la República, fui dando cuenta cómo se estaba desviando la Cuarta Transformación. Y esos millones de mexicanos creo que merecen que tengamos un referente en la ciudadanía para seguir impulsando las causas democráticas y progresistas del país. Por eso me sumo a la ciudadanía y voy a impulsar con todo esas causas y me voy a sumar a la marcha del 18 de febrero que están convocando la sociedad civil y que yo confío en que todas las ciudades allá en Chiapas y en todo México se llenen las plazas públicas, llenemos el Zócalo y las avenidas para abrir las amplias puertas de la democracia en México y que vea el gobierno del presidente López Obrador que los que le dimos el voto en el 2018, que fueron definitorios para que ganáramos la presidencia de la República, muchos millones de votos ya no estamos con la 4T. Estamos por una alternativa que vamos a construir y que voy a dialogar con todos los actores políticos para hacerles una propuesta, porque ellos también tienen que abanderar, en todo caso, una agenda de este proyecto de nación para que lo incluyan en su propuesta política y podamos tener un referente y un espacio político en donde participar y millones de mexicanos se sientan representados. Así que solamente soy la avanzada de millones de morenistas que estoy seguro nos van a acompañar en esta lucha por instaurar un presidencialismo democrático y un régimen democrático en México. Don Alejandro, usted siempre ha sido un referente de la política nacional. De hecho, hay muchas columnas dedicadas a usted y su trayectoria, su perfil político. Hay muchas hipótesis de qué va a pasar con esta decisión, que sin duda marcará su vida, porque siempre se le ha visto muy de cerca pues, a personajes tan importantes como don Cuauhtémoc, como don Ricardo Monreal, como el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en las columnas nacionales que tuve la oportunidad de leer, por ahí se menciona una hipótesis que usted pueda crear un partido en México que recoja esos sentimientos de esta gente que alzó la voz y dijo, no estoy de acuerdo en las malas decisiones que está tomando el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Esa sería la ruta, don Alejandro? Lo estamos valorando y vamos a hacer una convocatoria con varios liderazgos del país que hemos ido platicando en estas horas, porque está la posibilidad de que ese proyecto pueda ser una de las alternativas de las decisiones que tomemos. No lo descarto, todavía no lo hemos decidido, pero vamos a tener una reunión nacional con esta ala democrática de la 4T que existe, que está allí, porque solamente les voy a hacer una referencia numérica. En Morena se registraron más de 100,000 compañeras y compañeros para un cargo de elección popular, donde seguramente 80,000, muchos de ellos grandes liderazgos allá en Chiapas, en Sonora, o en Querétaro, o en Veracruz, van a ser hechos a un lado y le van a dar oportunidad, como estamos viendo,
a muchos cuadros que incluso decíamos que no íbamos a juntarnos con ellos o que representan ese pasado que ya tampoco queremos que regrese. Nosotros deseamos y esos liderazgos, cuando les cierren las puertas. ¿Se fue? Adelante. Seguramente esos liderazgos van a construir un nuevo proyecto en el país y ahí vamos a estar. Vamos a ver qué decisión se toma, pero por lo pronto vamos a impulsar a esta marcha del 18 de febrero para que la sociedad civil. Sí. Hay falla en la comunicación. Don Alejandro, entonces, por lo que usted nos está exponiendo, ya no hay remedio en este sexenio, no podrá cambiarse nada, tendrá alguien que continúe con las políticas de López Obrador. ¿Eso estoy entendiendo que usted dice? Pues sí, nosotros vamos a abrir el espacio y vamos a ser un puente de plata para que todos los morenistas y todos los miembros de la 4T que no están satisfechos, que están decepcionados y que quieren. Otra falla de internet. Sí, ahí nos escuchó don Alejandro, ¿nos escucha? ¿Se cortó? No, volvemos a salir. Estamos en una entrevista en vivo y hay fallitas con la comunicación de internet. Estamos platicando con don Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal de Morena, que acaba de anunciar hace unos días que renuncia a ese partido. Javier se separa de ese partido Morena. Y bueno, pues ya te acaba de responder que sí están valorando él y Ricardo Monreal, ya lo mencionaba, la formación de un partido político. Nomás recordarle a la audiencia, mientras tratamos de recomponer la comunicación, de que la formación de un partido político tiene que empezar por una organización política y la ley dice que solo puede hacerse después de una elección presidencial. Así que tendría que ser después del 2024. Cuando ya la ley lo permita, el próximo año, empezarían a cumplir con los requisitos de la formación de una organización política, luego buscan reunir los requisitos para que el INE les autorice la formación de un partido político. Y sería interesante, porque sería, en todo caso, una escisión de Morena. Y ahí sí las cosas estarían muy, muy complicadas para el 2030 para ese partido, ¿verdad? Sí, interesante el perfil de don Alejandro Rojas Díaz Durán, porque trae la trayectoria política de escuela de un hombre que no se puede concebir la historia de México en los últimos años como con el perfil de don Porfirio Muñoz Ledo, un hombre que fue una institución dentro de la política, un hombre muy preparado. Pues esa es la escuela que también la ha compartido con Ricardo Monreal, que la ha compartido también con Cuauhtémoc Cárdenas, y que siempre se les vinculó al grupo político muy cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso es noticia nacional esta salida del senador Alejandro Rojas Díaz Durán de la afiliación de Morena y haber roto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es entendible, ¿no? Muy pocos han alzado la voz en decir, no coincidimos en la ruta de México como lo está llevando el presidente Andrés Manuel. Sí, muy interesante. Nada más agrego un dato, ¿verdad? Ha sido del equipo de Manuel Camacho Solís. También de Camacho, sí, así es. Que fue tutor de Marcelo Ebrard. Así es. Después participó con Marcelo Ebrard. Luego con Ricardo Monreal muy cerquita, ¿no? O sea, se ve un grupo que ha sido, o que se nota que ha sido relegado por la actual administración, ¿verdad? Marcelo Ebrard, que le echó muchísimas ganas como secretario de Relaciones Exteriores, lo mandaban a traer un presidente que lo habían corrido de su país, de allá de Bolivia, allá iba, lo mandaban a negociar asuntos de la vacuna del COVID, allá iba, lo mandaban a resolver cosas de migración que no le correspondían. Hay una institución que le corresponde migración y allá iba, o sea, le echó muchas ganas Marcelo, y entonces se sintió muy agraviado cuando en la contienda interna de Morena pues lo hicieron a un lado. Entonces, y por el otro lado también estaba Ricardo Monreal,
que ha guardado mucha cordura, mucha mesura, en este proceso también de desplazamiento que le hicieron. Entonces ahí estarían ya 3 personajes claves de Morena, ¿verdad? Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y el señor Alejandro Rojas Díaz Durán, en caso de que quisieran formar una agrupación política. ¿Y qué influencia van a tener en este proceso de elección que hay al interior de Morena? Todavía no lo vemos muy bien definido, ¿verdad? Él ya por lo pronto va a ir a encabezar una marcha o a formar parte de una marcha de la sociedad civil, pero Ricardo Monreal pues sigue siendo senador de Morena, Marcelo Ebrard pues sigue colaborando en la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces ahorita solamente él ha dicho claramente qué es lo que va a hacer don Alejandro Rojas Díaz Durán. Yo creo que terminamos, Javier, ya no pudimos comunicarnos. Hay que recordarle a la audiencia, don Alejandro Rojas Díaz Durán, el entrevistado, está en la Ciudad de México, tuvo algunos problemas de comunicación vía Zoom y ya no pudimos contactar con él. Así que, de todas maneras, nos dijo lo elemental en la primera parte del me gustan 2 temas, Alejandro, que tenemos que estar pendientes. Primero, las iniciativas que lanzará el presidente y que inician el 5 de febrero, y la marcha del 18 de febrero, encabezado por la sociedad civil. Él participará en la Ciudad de México contra la inseguridad. Contra la inseguridad, y estaremos atentos qué pasa con este gran político, porque lo es don Alejandro Rojas Díaz Durán, que me hubiera gustado saber también cómo visualizaba Chiapas, sobre todo la frontera porosa por los temas de migración, y que sin duda con este gobierno creció. Ya va la oportunidad. Ándale, pues estamos. Muchas gracias a don Alejandro Rojas Díaz Durán por esta entrevista que nos dio, la primera parte de este programa de Ultimátum. Gracias, Javier, gracias a la audiencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes.